¿Tienes facturas por cobrar? Con Factoring Prestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. Hechos chocantes como los conflictos al interior del Ministerio Público y su conflicto con el Congreso, el asesinato también de un importante actor del juicio de Susana Villarán que se inaugura en septiembre, nos llevan a prestar atención a esos temas políticos, a esos temas criminales, como si pudiéramos resolver estos problemas sin pensar en la economía. Por eso intentamos siempre poner en relación nuestra vida institucional y la vida de los ciudadanos con las cifras y con las tendencias que no se ven cada día, pero que los economistas saben identificar. Por eso hemos invitado al señor Elmer Cuba. Muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Y la primera pregunta tiene que ver con la divisa norteamericana, porque algo que nos ha sorprendido, no lo previó ninguno de sus colegas ni usted mismo, es que el dólar bajara tanto y siguiera bajando. ¿Qué cosa explica eso y qué consecuencias tiene la evolución del dólar? Lo que está ocurriendo en verdad es un reflejo a nivel mundial de la política del presidente Trump, ¿no? Ha metido mucho ruido en la economía, mucha incertidumbre en el mundo por el tema arancelario básicamente, y eso ha provocado que en lo que va del año nomás el dólar ha perdido terreno contra las principales divisas del mundo, o sea, contra la libra esterlina, contra el euro y contra el yen. En promedio, el dólar hoy día vale 10% menos que hace 6 meses. ¿A quién conviene eso y a quién perjudica? La explicación de eso es porque las grandes carteras del mundo que están en monedas se han refugiado en esta oportunidad más en el euro, en el yen, en la libra esterlina y en varias monedas, y han huido del dólar, ¿no? Eso es importante. ¿A quién perjudica? Al exportador, beneficia al importador, perjudica a alguien que gana su sueldo en soles y tiene deuda en dólares, ¿no es cierto? Y beneficia al ahorrista en soles, porque el ahorrista en soles, medido en dólares, ha ganado de manera importante en lo que va del año. Ahora, eso es en el mundo. En particular, si uno ve la región, así como el dólar ha perdido terreno contra estas monedas internacionales, también en Colombia, por ejemplo, ha perdido 8% contra el peso colombiano, en Chile ha perdido 8% contra el peso chileno, en Perú ha perdido apenas 6%. O sea, la caída que hemos visto acá es menos incluso que los países vecinos y menos que... ¿Por qué eso? ¿Cómo se explica? ¿Por qué acá menos que en Colombia y Sí, Chile? porque el Banco Central en Perú interviene en el mercado y suaviza las caídas y también suaviza los aumentos, ¿no? Le da más estabilidad al tipo de cambio. No se opone a la tendencia, pero sí suaviza los picos, ¿no? Es decir, compra más dólares. O vende, ¿no? En el caso pueda subir más o pueda caer más. Efectivamente lo suaviza, pero no evita que caiga, ¿no? ¿Usted sostiene que es un fenómeno internacional que no tiene que ver con causas internas? Sí, hay una cosa... Adicionalmente a eso que es internacional, el tema de las monedas en el mundo, en el caso particular de Perú, estamos asistiendo a un año extraño a nivel del sector externo. Tenemos los mejores temas de intercambio de los últimos 70 años, ¿no? 70 para buscarlo aquí hasta Odrías, ¿no? Para ver qué son los temas de intercambio. Guerra de Corea. Son los precios de las materias primas que Perú exporta. Y si uno ve el oro, por ejemplo, o el cobre, están en niveles realmente altos y el petróleo ha bajado un poco. Entonces, para Perú es una muy buena noticia. ¿En qué se refleja eso? En un superávit en la cuenta comercial. ¿De cuánto? Estamos hablando que este año se esperan que sobren 25.000 millones de dólares. Repito. Que nos entren más eso. Así que Perú exporta al mundo más de lo que importa en un valor que sobra 25.000 millones de dólares. O sea, el dólar es una divisa abundante hoy día en el Perú. Y por eso también ha caído. Hay factores internacionales y este pequeño factor local que no es menor, ¿no? Porque son buenas noticias para el fisco, por ejemplo. ¿Cómo se debe aprovechar esos 25.000 millones de dólares de superávit que usted anuncia para fin de año? A ver, en verdad parte de eso se va también por el lado financiero, ¿no? También hay salida de capitales, pero en neto Perú sí gana reservas y el Banco Central compra parte de las mismas, ¿no? Y acumula más reservas para usarlas eventualmente en un futuro cuando sea necesario, ¿no? ¿Tenemos una tasa conveniente de reservas o se está exagerando un poco? No, tenemos una tasa conveniente. 80 millones, ¿no? Por ahí está, pero el Banco Central tiene, digamos, un poco menos que eso, porque el otro no le pertenece, no le pertenece por ejemplo al público, que parte de eso es el encaje, por ejemplo, de los depósitos bancarios, ¿no? Pero sí, Perú es muy fuerte en eso y por eso puede hacer el lujo, que no lo puede hacer Colombia ni Chile, de intervenir de esa manera en el mercado cambiario y estabilizar el dólar, ¿no? Eso no ocurre en el peso colombiano, el peso chileno. ¿Qué consecuencias pueden tener estos datos macroeconómicos que usted analiza sobre el déficit y el endeudamiento público?
A ver, el déficit fiscal que ha sido alto el año pasado ha sido reflejo de una política de impulso fiscal. Quizás los ministros de Economía no han explicado bien eso en su momento, pero eso ha ayudado Cambiaron a también, que Perú salga de la creo que recesión. hasta 3 ministros de Economía. Es verdad. Y ahora más bien es lo contrario. Este año, que es un año de buenos precios de las materias primas, el déficit está cayendo. Está cayendo casi solo, casi sin mover el gasto, ¿no? Se está cayendo por los ingresos. ¿Prevén ustedes de macroconsulta? Tranquilamente podría estar en 2,5 o menos del PBI. Pero no menos del 2%, no el 1.8%. Eso está más difícil porque sí hay impulsos también de gasto, ¿no? Que no son menores. Y ya mis colegas del Consejo Fiscal lo han señalado más de una vez, pero el lado de los ingresos viene muy fuerte. Por eso que eso va a contrarrestar un poco el tema del gasto y el déficit no se va a ir de las manos, ¿no? La deuda pública del Perú es baja, considerando otras de la región, pero estamos por encima del 30%, me parece. 33%. Y estábamos habituados a estar por debajo del 30%, ¿no? Sí, pero Perú sigue siendo ahí un país con mucha solvencia fiscal, ¿no? En la región tenemos de los países más grandes el país menos endeudado, ¿no? Le ganamos incluso a Chile, que siempre ha sido un rival en ese tema. Chile tiene 40% de deuda pública, Perú tiene 33%. Y para no hablar de Brasil o México o Colombia, que están encima del 60%. Entonces Perú ahí bien comportado. Y por eso los mercados lo reconocen y transan bonos peruanos con bajos niveles de riesgo, ¿no? ¿Cómo se explica que pese a estas circunstancias macroeconómicas positivas y pese al precio elevado de los minerales que usted dice, récord en 70 años, no haya mucha inversión que se concreta? Cada ministro de Economía nos anuncia un shock de inversiones que van a venir, pero no vemos que se concrete eso. A ver, felizmente eso ya no es verdad, felizmente. Eso era verdad hasta el año pasado. Este año, el 2025, la inversión privada está creciendo, ¿no? Entre 5 y 8%. Ya dejó de caer. Ya. 5-8% privada nacional. Nacional, sí. La pública también crece, pero privada internacional. No, privada quiere decir que hay gente que, al margen que sea peruano o extranjero, aumenta la capacidad de su fábrica, ¿no? A lo que se llama formación bruta de capital, o en otras palabras, maquinaria, ¿no? Más poder de producción futura, ¿no? Si uno ve las cifras, por ejemplo, de importación de bienes de capital, están volando, o construcción, que ya dio la vuelta. Incluso la minera, que era negativa hasta hace un par de años, ahora es positiva. Entonces, construcción ya dio la vuelta porque el último informe que he leído daba cuenta todavía... No, felizmente eso ya es historia. Ya se acabó la recesión en el mundo de la construcción, y el dato que ha salido hoy día del INEI, por ejemplo, muestra un crecimiento, me parece, de 7% en ventas de cemento, ¿no? Del mes de mayo. De acuerdo. Ahora, en este contexto institucional y económico favorable tenemos factores nefastos como la minería ilegal y como la informalidad laboral en general y minera también en particular. Hay un debate sobre eso que no se sabe resolver. ¿Cuánto afecta eso a los inversionistas extranjeros? A ver, el más sofisticado ya está en Perú, en los sectores importantes. Por ejemplo, en minería, en agricultura también están varios de ellos, y en hidrocarburos, por ejemplo, el grueso es extranjero. Y están acá y conocen, y tienen, digamos, ya el estómago listo para soportar estas... Malas noticias. Lo malo es que los otros inversionistas que podrían venir, que son más adversos a riesgo, no vienen, ¿no? Eso es lo que no se observa. Podríamos estar viviendo como... Efectivamente, tú has dicho algo muy verdadero. Uno tendría que estar viviendo ahora un boom de inversión privada, creciendo a 2 dígitos, ¿no? Y no está ocurriendo, ¿no? Sí, pero en estos mismos números, en la época de hace 10 años, hubiéramos estado viendo inversión privada creciendo 15%, sin ningún problema. Extranjera y local, ¿no? Que no está ocurriendo lamentablemente. ¿Ustedes tienen datos sobre las reservas presuntas que hay en el Mar del Norte, en el Mar de la Libertad? Se habla de una reserva de petróleo, estoy hablando considerable, y el interés que eso ha despertado en las grandes empresas petroleras del mundo. Sí, en la cuenca de Trujillo, ¿Sí? que se llama así, ¿no es cierto? Parece que sí hay, y hay 2 importantes empresas de talla mundial que están en la zona. ¿Qué son cuáles? Me parece que es Anadarko, que es la subsidiaria de una empresa de Aramco, nada menos, y otra más, no sé si es Chevron o no, y que están, digamos, ya listos para comenzar en unos trimestres más a perforar, ¿no? Lo cual es fabuloso. ¿Sí? Ya, y si es que se perfora dentro de 3 meses, ¿qué significa eso sobre el no, plazo eso que hay todavía que esperar? demora. No, Sí. todavía... Esos son todavía perforaciones exploratorias. Sí, claro, estamos hablando de un par de años más. Pero todavía el petróleo va a ser demandado en los próximos 50 años. 50 no la nueva... Depende de cuánto calor hay en el mundo. ¿Ha visto usted lo que está pasando en el hemisferio pero norte? digamos que
Las nuevas energías van a explicar todo el crecimiento de la demanda futura, todo el crecimiento, pero el actual nivel de consumo tiene que ser también, digamos, provisto todavía por un buen tiempo con hidrocarburos de origen animal, ¿no? Sí. Hasta el 50, yo oí decir 25 años más, pero visto el calor que está Sí, haciendo... no, y seguramente, norte, digamos, todo el incremento va a ser no petróleo, ¿eh? El incremento va a ser no petrolero, Sí, pero sí. el nivel todavía va a se ser va a un buen mantener. tiempo. Sí. Ahora, ojalá que se pueda aprovechar lo que hay ahí antes de que se cese el uso del petróleo, que usted lo data a 50 años aquí. Ahora, en estas circunstancias es naturalmente un choque que no haya una política clara y unida entre el Congreso y el Ejecutivo frente a la minería informal. Hemos visto que, por una parte, el Ejecutivo ha publicado vía decreto la prolongación del REINFO hasta fines de año y que el Congreso no ha podido sacar una ley MAPE y hay en este momento manifestaciones de protestas sociales de mineros informales, tal y como los que hemos recibido de la CONFEMIC esta mañana, que no quieren que se formalice a nadie y que así es el Perú y como 75% de los trabajadores son informales, nosotros tenemos derecho al trabajo. Eso es lo que nos han dicho esta mañana. A ver, primero paños fríos y cabeza fría también. La normatividad peruana para minería artesanal y pequeña es mala, es mala. Entonces, estás empujando a la gente a trabajar de manera ilegal, ¿no? Tenemos que, paso número 1, recalibrar la norma, una buena ley MAPE que sea de acuerdo a esa productividad de ese tipo de empresas, ¿no? Y luego de eso dar un periodo razonable de adecuación y después reprimir, ¿no? Porque ahí ya el Estado ya dio ese paso, reprimir al máximo. Si hoy día reprimes al máximo con una ley que es imperfecta, vas a fracasar, ¿no? Hay más mineros ilegales que Fuerzas Armadas en el Perú hoy día. Entonces esa pelea está perdida desde ahora y sería terrible además. Salvo pactadas que queda la guerra, digamos, ahí de poder a poder, ¿no? Pero en general hay que recalibrar la norma. Y es una oportunidad de oro ahorita. Una ley MAPE bien hecha es la oportunidad de oro para comenzar a enderezar ese sector. ¿Y quiénes más saben en el Perú sobre minería? Los propios mineros formales, ¿no? Ellos deben dar un aporte al país proponiendo ellos mismos, que son los que más saben en el país, Nos ha una anunciado ley aquí MAPE en RPP potente. el ministro Montero, que va a promover mesas de diálogo de todos los actores y que va a aprovechar los 6 meses. Pero que se adapte, que los expertos locales privados del sector moderno de la minería se pongan por un momento en los pies de un minero informal y digan qué tipo de norma es la más adecuada para ese nivel de productividad y tamaño, ¿no? Y en este contexto, la idea de hacer que el Banco de la Nación compre el oro a los informales. ¿Qué le parece? Para evitar, según argumentan, claro, que defienden eso, que el oro termine saliendo por Bolivia. No, esa es de las peores medidas que se han ocurrido en el sector en las últimas décadas, ¿eh? No puedes tú legalizar una actividad que es ilegal, ¿no? Comprando dinero y lavando, ¿no? O sea, vas a lavar el oro ilegal en el Banco de la Nación y luego el Banco de la Nación va a exportar oro, vas a hacer que el Banco de la Nación pierda por razones de que eso ya no es un banco, es un comercializador, ¿no? Un comercializador de oro ilegal, eso es, ¿no? Me parece insólito que estemos hablando de algo así. Es como que se nos ocurra pues, que también el Ministerio de Agricultura compre forestales ilegales, ¿no? Y venda madera, ¿no? O el Ministerio, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, hablando sobre otros recursos energéticos, petróleo, hemos hablado sobre la posibilidad de que hayan reservas importantes en el mar. Eso cambiaría naturalmente nuestra situación energética. Pero al mismo tiempo hay un problema pendiente con la empresa estatal petrolera Petroperú. Ha trascendido en los últimos tiempos la junta directiva, el directorio de Petroperú ha estado asistiendo al Ministerio de Economía, viendo si pueden convencer al nuevo ministro a seguramente garantizar un nuevo rescate. ¿Qué información tiene usted sobre este tema? Mira, Petroperú en verdad, su nombre correcto debería ser Refino Perú, ¿no? Porque es una refinería, ¿no? Y en el mundo se sabe cómo refinar petróleo, se sabe a qué precio vender, se sabe cómo invertir. Es insólito que para una refinería ¿no? Estemos quebrando la empresa, ¿no? Algo que no es pues, ciencia nuclear, ¿no es cierto? Eso se sabe cómo manejar en todo el mundo. Y Perú está haciendo un forado increíble de captura. Básicamente, Perú ha capturado esa empresa y todos los peruanos vamos a pagar eso. Por ahora no se ha reflejado mucho en las cuentas fiscales porque son préstamos. Como son préstamos del MEF a Petroperú, aparecen pues como un activo, ¿no? Te he prestado, es un activo mío, ya me lo pagarás. Pero si no me lo vas a pagar, ese activo, ¿no?
tengo que aportar y ya se convierte en una pérdida patrimonial del Estado peruano. Entonces, eso va a ocurrir lamentablemente en los próximos trimestres, ¿no? Lo que el directorio de Petroperú, nombrado recientemente por la señora Boluarte, sostiene es que la refinería va a dar, o está dando ya, utilidades alrededor de $60 millones al mes, es decir, 600 o casi $700 millones al año. ¿Tiene usted alguna evidencia de eso? Tendría que ver las cifras, no podría dar sin verlas, pero ojalá que sea verdad y que eso alcance por lo menos al servicio de la deuda. Y que no, en 50 años, como hemos hablado, algún día se pagará el principal, pero por lo menos el servicio, o sea, los intereses deben por lo menos servirse y no entrar en una cesación de pagos que podría hundir a la compañía y llevarla pues a quiebra, ¿no? Elmer Cuba, socio fundador de Macroconsult, muchas gracias por estar y ex miembro del directorio del Banco Central, hay que recordarlo también. Gracias por haber estado acá y por habernos contestado a todos los temas con la pedagogía que usted tiene, invocando en todos los casos al sentido común y al no incurrir en medidas populistas, sino más bien aprovechar de una manera moderna las positivas circunstancias que estamos viviendo según dice usted, en el mercado internacional de nuestros principales productos. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía. Que pasen una buena noche. Por lo pronto van a tener con mi colega las noticias y yo estaría aquí mañana a las 7 a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.